Hoy día tenemos una cosa sin querer, una coincidencia especial, porque tenemos dos conferencias, la de Juan y la mía, que es sobre los instrumentos en el Perú, y luego están las conferencias de Manuel y de René, que son sobre los instrumentos en México, los dos sitios donde estuvieron las culturas incas importantes, y la información que viene desde la mañana. O sea, a nosotros nos está complementando muchísima información, pero además está dando una referencia como de los orígenes del sonido, el antes y después en el periodo de Obliga. ¿No? Entonces eso sin querer, eso no lo pensé. Pues ha quedado bien. Bueno, ahora toca el sacabuche, luego con René. Muchas gracias. Pues bueno, cuando dijo el maestro sin querer, dije que igual no quería que estuviéramos nosotros aquí. Bueno, sí, voy a hablar sobre un tema que para mí es bastante importante, porque en Hispanoamérica pues hay mucha información de lo que es el sacabuche hispano, los instrumentos de Europa, ¿no? Pero también una curiosidad que a mí me hizo investigar sobre el sacabuche habría de inmediato en el país, en México habría información sobre el sacabuche, porque solo es España, es Inglaterra, es Francia, es Holanda, pero bueno, algo que sí habla de haber en el país, ¿no? Y por fortuna hay, y también por fortuna hay documentación que en Hispanoamérica hay. Vamos a compartir noticias que hay en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia y por supuesto México. De Chile desafortunadamente no he encontrado nada, pero seguramente habrá que seguir buscando y contactar a algunos colegas chilenos que toquen el sacabuche por ahí, o el trombón o cualquier instrumento de aliento, bajón o cualquier otro, ¿no? Bueno, pues el sacabuche en Hispanoamérica, pues eso, se refiere a estos lugares donde hubo el virreinato español, ¿no? Con todo el descubrimiento de América, pues ya no se quedó la información de la música solamente en España, sino se globalizó a todos esos sitios donde llegaba la corona de Castilla. Bueno, damos un brincote bien grandote para llegar a la era de bronce, ¿sí? La era de bronce se construían instrumentos de metal, ya no eran de hueso. El origen de ese instrumento es como todos los que se soplan, ¿no? Eran cuernos ahuecados, huesos ahuecados, incluso pues las propias manos. Seguro es que han visto que cuando le hacen así, suena, ¿no? Pues en principio el cuerpo fue el primer instrumento. Aquí vemos las trompetas de Tutankamón y vemos que por decoración pues había, ¿no? Tiene aquí una especie de guirnalda y toda la decoración que tiene, o incluso incrustaciones, ¿no? Damos otro salto grandísimo, vamos a la Edad Media. Ahora estamos con el origen del instrumento, ¿sí? ¿Cómo fue evolucionando? Más adelante descubriremos qué es un sacabuche, ¿sí? Ok, bueno, el añafil viene del árabe hispánico, que es ñafil, pero ya castellanizado, pues se llama añafil. El añafil es esos instrumentos grandotes que, bueno, había al menos un par de tamaños, unos que medían básicamente los 2 metros y tenían una posición para agarrarlo, ¿no? Pertenecían a las bandas ceremoniales árabes, y en Inglaterra, en el Támesis, estaban escarbando. Y, o sea, no es el video de Inglaterra, lo puse como ilustración, y de repente sacan un pedazo. Que dices, no, pues esto es una tubería que rompimos, pero no salía agua. O sea, sacaron un pedazo, siguieron escarbando y sacaron un añafil, ¿no? Aquí está la ilustración de Muhammad entrando en Granada, ¿no? En el siglo XIV. Pues sacaron algo parecido a esto, un añafil. Así más o menos se encontraron los pedazos. Este no es, pero es una ilustración. Lo curioso del añafil es que la boquilla es un tubo todo largo, y en la boquilla es el mismo tubo pero achatado.
No es una boquilla como la del sacabuche que se le quita y se le pone, ¿no? Es un solo tubo, pero recurrado, o sea, se achata y al final sirve como para que no lastime el tubo, no tal cual. Pero ¿cómo sonará el sacabuche? Y se acompañaba con atabalas, es decir, unas especies de timbales pequeñitos. Como una ñave de ese lado y otro de este lado. Entonces era algo así, y ¿no? Entonces, eso en cuanto los peninsulares escuchaban eso, pues era un pavor, ¿no? Ver todas las legiones árabes llegando allí, pues en principio por eso ya estaban asustados, ¿no? ¿Quién no? Bueno, avanzamos. La trompeta en forma de S. Se dieron cuenta que era más estorboso. Llevaron un fierro así de 2 metros, o póngale que uno, pero casi, oye, pues ahí están unos atacando a otro. En lo que avisabas, pues te cargabas a un compañero propio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues la trompeta en ese redujo la longitud. En vez de estar así, era lo mismo, pero ya lo agarraban de este modo. O sea, ya no se dieron tan largos, o sea, era quizás espacioso, pero no tanto, ¿no? Entonces aparece esa trompeta. Más adelante, aquí vemos una ilustración en Poitiers, en Francia, en la iglesia de Notre Dame, una trompeta en S. Más ilustraciones de trompetas en S. Llegamos al Renacimiento y vemos una trompeta de ministriles, que básicamente es una trompeta en S, pero doblada, ¿no? Es decir, hecha así. Este es el origen inmediato del sacabuche. ¿Por qué inmediato? La trompeta de ministriles es una trompeta, es un cuerpo, pero no se estira solamente un solo cuerpo de ese instrumento, sino se estira todo, ¿no? Se estira todo y consta de una sola barra, no tiene dos como el sacabuche o el trombón. Entonces es solamente una tira de metal que se alarga, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo suena, con chirimías, porque las chirimías pues tienen una frecuencia bastante amplia, ¿no? Bien, trompeta de ministriles, pero ¿qué es un ministrilio? Seguramente algunos ya están familiarizados con ese término, pero para los que no, dice, los ministriles es un hombre que en funciones de iglesia y otras solemnidades toca algún instrumento de viento. Individuo que por oficio traía instrumentos de cuerdas de viento. ¿Por qué posee esta otra definición? Porque sí que había ministriles altos y ministriles bajos, como se les llamaba en la época. Los altos no se referían a los hombres que midieran 2 o 3 metros, ¿no? Sino justamente a los instrumentos que sonaban alto, fuerte, ¿sí? Los ministriles bajos eran los ministriles de cuerda, ¿no? Violines, vihuelas de arco, violones, todo eso, que suenan con una frecuencia, con una sonoridad menos, ¿no? Entonces, ministriles altos corresponden a aquellos que se soplan, ministriles bajos a aquellos que se frotan o cruzada, ¿no? Bien. Muy bien. Pues llegamos al sacabuche. ¿Qué será el sacabuche? ¿Será acaso un instrumento de tortura? No sé, esto lo vamos a investigar. ¿Puede ser un instrumento de tortura?
definiciones, ¿no? Desde antes, pero a mí me gusta especialmente la de Sebastián de Covarrubias. Dice, sacabuche, instrumento de metal que se alarga y recoge sobre sí mismo, tañese con los instrumentos de chirimbías, cornetas y flautas. Dicho así, porque cualquiera que no estuviese advertido le pareciera cuando se alarga sacarle de lucha. Es una definición bastante inocente, ¿no? Pero bastante gráfica y honesta, ¿no? Habría que pensar, oye, pues eso está muy ridículo, pero habría que sentarnos en los siglos pasados para saber cómo pensaban, ¿no? Quizás los extraterrestres decían, no, estos están en pañales, ¿no? Pues básicamente eso. A ver, ahí está un sacabuche, lo pueden ver también aquí. Ahorita se los pasaré para que lo vean más en detalle. Pues es un sacabuche. A ver, vamos a ver las partes del sacabuche. Igual y no es tan diferente que un trombón, ¿no? O el trombón de ahora no es tan diferente que un sacabuche. Pero sí que hay algunos aspectos físicos que sí, interpretativos y técnicos y de construcción, por supuesto que los hay. Vamos a los super generales. A ver, recuerdan que decía que la trompeta en el estilo solo tenía una vara, ¿no? Aquí vemos dos, 1 y 2. Sí, son 2 varas en el sacabuche. Tenemos una boquilla, tenemos las abrazaderas, que en este caso y en el ejemplo son 2 abrazaderas renacentistas, no barrocas como las mías. Lo que pasa es que este instrumento es una copia de un instrumento renacentista, pero las varas en el museo están perdidas. Entonces, lo que tiene el museo en Nuremberg son varas barrocas. Entonces, los modelos que se reproducen de este modelo, que es Dremelbeck, son barrocas. Se reproducen así por no faltar la historia, ¿no? Con varas barrocas. Ok, pues la boquilla, las abrazaderas, la campana y la guirnalda, que es aquí donde se grababan ya sea el nombre del patrocinador o de la casa del duque o del reinado o de la ciudad o del templo que pertenecieran o lo que le quisieran poner ahí, ¿sí? Pues bueno, tenemos la guirnalda y el tuerto. ¿Por qué puse esta imagen? A propósito la pongo porque esto casi no se ve. El tuerto es el nombre que recibía esta extensión esta extensión al instrumento, pero en España se llamaba tortil, en Flandes, y creo que le decían los ingleses, ¿no? Pero en España era tuerto, ¿sí? Vemos por acá también los tonillos, que estos sirven para, pues sí, para alargar un poco más el instrumento. Los tonillos los tenemos aquí físicamente, son 3, y dependiendo de los requerimientos de interpretación, pues los utilizaremos o no, ¿sí? Entonces cada uno se pone en esta parte de aquí de las varas y de acuerdo a las necesidades pues se va ajustando, ¿vale? Bien, vamos a ver la imagen. ¿Cuál es el ámbito? Pues Juan Bermudo dice, naturalmente las voces de la música son infinitas y los que están en sacabuche gozarán de este temor. ¿A qué se refiere eso? Pues a lo que se refiere con infinito no es que suban hasta donde puedan y bajen hasta donde puedan. Eso depende de la habilidad motriz del músico, ¿no? Pero la voz era tan natural que si hacíamos esta... hay un solo instrumento que puede hacer eso. En una sola barra. El violín sí que lo puede hacer. Y el cello también, la vihuela de arte, de gama y tal. Pero un instrumento como se escucha eso por naturaleza. ¿No? Por eso, a eso se refería Juan Bermudo. Pedro Echedonel dice: los sacabuches van tardando que llegan a la avidez sobre agudo y abajan un poco menos que cuando quisiera el tañedor, porque con alargar los cañones, varas, a eso se refiere, pues los cañones son las varas, y añadirle los tuertos, se sacan las voces de más de lo ordinario. Es decir, tú le agregas un tuerto y no tienes un sacabuche, por ejemplo, los de ahora en si bemol, le pones ese tuerto y se baja, ya sea una cuarta o una segunda, o lo que sea, de acuerdo a la longitud del tuerto, ¿sí? El anillito redondo que aparece ahí. Aquí vemos un sacabuche con un tuerto. Este es un tuerto más grande y este es uno más pequeño, ¿sí? Entonces se ponen en medio de las varas y el cuerpo de sacabuche.
¿Recuerdan las guirnaldas que decía que se grababan las cosas? Pues son estas. Ahora mismo nos va a pasar la cámara de Sacabuche para que vean las grabaciones de la guirnalda. ¿Sí? Bueno, está este Sacabuche de Anthony Blitzer. Había dos. Este es del padre, que para mí hacía unos sacabuches pero increíbles, ¿no? Aquí se alcanza a ver, dice Nuremberg, pues fue el lugar donde se fabricó, y el año también, ¿no? Ok, la formación de los ministriles. No había una formación estricta, no había una formación que dijera, a ver, si hay dos chirimías y un bajón, no son ministriles, o si hay un bajón y un sacabuches, no son ministriles, necesitan ser 4 o 5 u 8 después, ¿no? Con Gabriel, o 2, ¿no? No, eran los que hubiera en el templo. Si había un solo ministerio, era un ministerio. No se le quitaba el título de ministerio, ¿no? Pero con lo que más funciona es con un bajón, la chirimía, la corneta y por supuesto el sacabuche. Cuando había grupos de chirimías, el bajo por excelencia no era el bajón, sino los bajos de los chirimías eran sacabuche. ¿Sí? El sacabuche aparece primero, después en las entonaciones del canto llano les daba el sacabuche. Llega el bajón y lo hace para un lado, porque es un poco más nasal el sonido del bajón, ¿no? Entonces el sacabuche, pues sí, puede sonar muy bonito, pero les gustó más la entonación del bajón para dar las entonaciones del canto llano. Uno de los ejercicios del sacabuche pues era doblar. Pásalo, que lo ven todos. Era doblar a los coros, ¿no? Es decir, repetir la voz de los cantores. Por eso es que en el Renacimiento empezaron a ver también en los instrumentos triple, soprano, alto, bajo, tenor, de acuerdo a las voces humanas, ¿no? El instrumento perfecto, como llamaban ellos. Precioso, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Pues tampoco solamente tocaban música sacra, tocaban de todo. Ahora vamos a ver el ejemplo de una danza propiamente.
esta pequeña introducción súper general de lo que es el sacabuche y su empleo, vamos al objetivo, ¿no? El sacabuche en Hispanoamérica. ¿Recuerdan cuál era examen? ¿Recuerdan cuál era el instrumento antecesor inmediato del sacabuche? ¿Cómo? No, por ahí va. Exactamente, las trompetas ministeriales, ¿no? Que era una sola vara, ¿no? Se hacía todo el instrumento así, ¿sí? A ver, si en España sí hay documentado, por ejemplo, el nombre trompetas ministeriales se le llamaban los españoles así, ¿sí? El ministrer, en valenciano y catalán, incluso en francés también era lo mismo, ¿no? En los ingleses el Trompeterstein le dicen, ¿no? O algunos le dicen trompeta espesata, pero en España era esto. Y si hablamos del sacabuche hispanoamericano, ¿nosotros qué hablamos? ¿Francés o castellano? Castellano, ¿no? Entonces, los nombres son trompetas ministeriales. Bien, estas son imágenes de Tlaxcala, allá en México. Aquí no se alcanza a ver por la luz, pero aquí hay unas trompetas ministeriales. Este es un noble, o puede ser la imagen de algún santo, pero aquí alcanzamos a ver las trompetas, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero no estoy asegurando que sean trompetas de ministeriales. Por eso la pregunta, ¿hubieron o no? A saber, lo vamos a descubrir. ¿Por qué pienso que son trompetas ministeriales? La iconografía, yo creo que la manera de saber es cómo se agarra un instrumento. Entonces aquí parece que tienen una mano con el cuerpo, y otra la boquilla, ¿no? Entonces hasta ahí, pues aún no tenemos claro si sí existieron o no. Ok, otra pintura en Puebla. Tenemos aquí una copla de ministeriales, quizás 2 chirimías, y no se sabe si es un sacabuche o una chirimía, ¿no? Se cree que puede ser un sacabuche por la forma en que lo agarra. Este lo agarra de diferente manera y este lo agarra aparentemente del cuerpo. Y la copla en España era común que tuvieran 2 chirimías, una trompeta de ministeriales y un sacabuche. Recuerden que el bajo natural de las chirimías era el sacabuche, perdón, el bajo natural, ¿sí? Y al grupo se le llamaba chirimías. No decían, los ministeriales. O sea, a veces se le llamaban de muchas maneras. Chusma, ministeriales, sí, como los del Chavo de Ocho Chusma, ministeriales o chirimías, pero o sea, era lo mismo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Aquí también hay otra iconografía curiosa. Aquí no está la mano, pero sí es una forma que agarra el cuerpo del instrumento, ¿no? Aquí está la campana, puede ser una trompeta ministeriales, y aquí está el cuerpo, ¿sí? Aquí aparece la mano de cómo lo agarra, pero no nos refleja si está agarrando con la mano en la boquilla. Puede ser carpintero, se lo han olvidado, puede ser, ¿no? Ok, hasta ahí no sabemos si hubo trompetas de ministeriales en Nueva España o en Hispanoamérica. Hay historias alrededor de este tipo de instrumentos. Dicen, los sesos del sacabuche montesinos y los intestinos y sesos del dulzaina Bernardo de Caldera. Hernán Cortés, en una expedición que hace a las higueras en Honduras, persiguiendo a Cristóbal Colón porque pensaba que lo iban a traicionar, a juntarse con su enemigo Diego Velázquez, lo va persiguiendo. En este viaje pues incluye un grupo de ministeriales, ¿no? 2 chirimías, 2 sacabuches y un bajón. Pues amenizaban mientras estaban descansando, pues ellos tocaban, ¿no? Algunos cocinaban y pues ellos tocaban, que según más adelante según relata Bernaldías del Castillo, que era para los que servían, porque no sabían trabajar, nomás tocaban, ¿no? Así somos, exactamente. Hay cosas que no cambian en la historia. Exactamente. Bueno, pues aquí lo relata Bernaldías del Castillo, ¿no? Dice, dejemos de contar muy extenso otros muchos trabajos que pasamos, y como los chirimías y sacabuches y dulzainas que Cortés traía,
que otra vez he hecho memoria de ello. Como en Castilla eran acostumbrados a regalos, no sabían de trabajo, es decir, a ellos les regalaban cosas. No se dice que, a veces dicen que los ministriles eran lo más bajo de la sociedad, pero si tocabas en una catedral, ¿cómo va a ser lo bajo de la sociedad? Es como tocar una orquesta sinfónica y gozar de un buen sueldo, ¿no? Se supone, ¿no? Pero sí, o sea, vemos ahí, ay, maestro, orquesta sinfónica y tal. Pues eso, o sea, era una buena promoción social, ¿no? Bueno, y una vez que estaban todos hambriados y ya cansados, pues ya no le daban música a Cortés, ¿no? Decían, a ver, si ya no pueden tocar, pues es que tenían que soplar, ¿no? Decían que parecían zorros, que aullaban y que valiera más tener cosas que comer que música, ¿no? Eso no quiere decir que los mataron para comer. Los ministriles, como los demás soldados, se murieron por el hambre, ¿sí? Pero sí, una vez muertos, pues se los tuvieron que comer, porque se comieron los caballos. En principio se acabaron todo lo que llevaban para comer, ¿no? Una vez que se termine eso, se comen a los caballos. Después de eso, pues se comen lo que haya, lo que sea comestible básicamente, ¿no? Si ya estaba uno muerto, pues se lo hacían en barbacoa, así lo describe también. Y el relato, uno que sí se salvó, Bartolomé de Medrano. En la crónica dice, Medrano, chiquilla de la iglesia de Toledo, afirmó haber comido los sesos de Medina, de Sacabuche, natural de la ciudad de Sevilla, y de la saluda y sesos de Bernardo Caldera y de un sobrino suyo que murieron de hambre y eran ministriles. ¿Sí? O sea, este estuvo también en expediciones, a solo que en cuanto pudo salvarse, no, estaban en una selva. Llegaron a la selva, se acabaron las provisiones, porque combatían también, ¿no?, contra las tribus que estaban allí de Honduras, actualmente Honduras. Entonces, pues se replegaban y descansaban, se preparaban hasta que se fue terminando lo que llevaban. Se comieron los caballos, después se mueren los soldados, se mueren los ministriles y dicen, pues hay que comer. ¿Qué comemos? Pues lo que se pueda comer, ¿no? Pues sí, pues eso. A ver, otra historia esto sí corresponde a la región de allá adentro nuestro, de Morelia. Hay un pueblo que se llama Yuriria, y también hay un relato de un ministril de ese pueblo que fue a trabajar, o fue a cumplir obligaciones de ministril quizás, y cuando regresó, pues encontró todo su pueblo todo quemado, todo con mujeres raptadas, mujeres y niños raptados, y dijo, pues ¿quién fue? Los chichimecas, una tribu rival de ellos, y se juntó a los habitantes del pueblo y fueron a buscarlos, ¿no? Al final encontraron solo a la mujer, al niño, pues ¿dónde encontraron? A un hijo, a la mujer de Antón Trombón y a la mujer de este mismo. Al niño no lo encontraron, y es por eso que en Yuriria existen estos tres arboletes. Este es el ex convento de San Agustín en Yuriria. Este árbol corresponde al niño perdido en honor al hijo que nunca se encontró. Este es Antón Trombón y María Pacueca, la esposa de Antón Trombón. Es una leyenda pues trágica, pero a ver, Trombón no existía la nomenclatura en esa época, era Sacabuche, y si hablamos del siglo XVI, pues no existía el trombón viene ya después hasta quizás el siglo XVIII, finales del XVIII, ¿no? Entonces, es una leyenda solamente. Sí era ministril, pero después en la crónica más adelante se tocaba el clarín. Al final no se sabe qué tocaba el trombón. Sí, o sea, es una historia curiosa que solo quise contar, pero que es una historia de ministril, ¿no? Ok, hubo ministriles indios, claro que sí, y los llevaban a Europa, y les llaman el descubrimiento de Europa, ¿sí? Porque los ministriles indios sí que fueron allí. El duque de Medina, Alonso de Guzmán, no voy a leer tal cual. Se describe este grupo de ministriles en un manuscrito anónimo copiado a finales del siglo XVI o principios del XVII, en el que se precisa que en la comitiva iban 8 indios de la misma librea del duque, con unos escudos redondos y grandes de plata, y en medio de cada uno de ellos un águila que tenía las armas del duque y la duquesa, que son de la misma del rey católico. Estos traían chirimíes y sacabuches, y al dicho de todos, muy singular y dulcemente tañían, ¿no? Tener, era como ahora
o en el siglo XIX era una atracción visual. Llevar ministerios indígenas a Europa era tener, oye, pues yo tengo la capacidad económica de tener estos hombres exóticos, que sería seguramente para ellos, ¿no? Bien, y se los prestaban y tal, no se los prestaban a su hermano, se los prestaban justamente a los ministerios. Bien, entonces, quizás aquí tenemos la respuesta a la pregunta que hacía, si había trompetas ministeriales en Hispanoamérica. Dice, aquí entramos ya con los actos capitulares de Hispanoamérica. 1651, Tópaga en Colombia, un inventario de una iglesia en Tópaga enumera 4 trompetas, una de las cuales se usa para hacer un sacabuche. ¿Sí? Al final, este instrumento se desarma, se quita todo esto y se convierte, se queda solamente esto de aquí, después se ponen otras vueltas, se pone el resto de la trompeta y se queda una trompeta de ministerios. O sea, un sacabuche histórico como ese se desarma. ¿Para qué? Para convertir una en sacabuche. Con esto, para mí, es suficiente herramienta para decir que sí existieron en Hispanoamérica, con esto específicamente en Colombia, pero existían en Colombia, existían en Chile, existían en Uruguay, existían en Perú, existían en Nueva España, en México, existían en todo aquel territorio donde hubiera posibilidades económicas de adquirir una trompeta de ministerios, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos la respuesta que sí los hubo, más la iconografía mostrada anteriormente, pues parecía que sí, ¿no? Muy posible si los hubo. Ok, vamos en orden cronológico. Perú, dice, en algún momento antes de la fecha, varios músicos llegan al país, incluido un sacabuchista llamado Juan de Ramírez, posiblemente. Y esa es la primera noticia que tenemos de Hispanoamérica. Después, en 1575, además de enseñar a los indios nativos de Ecuador a leer y escribir, Fray Joloco les enseñó a tocar varios instrumentos de cuerda, también sacabuches y flautas, trompetas y cornetas. Trompetas, otra vez. Y cornetas. Y la ciencia de la música mensural y el canto ya. Lima, Perú. Los indios nativos de Surco están listados como músicos de chirimía y sacabuche. La Plata, la catedral, se paga un platero por las reparaciones a sacabuche, propiedad de la catedral. Los plateros también diseñaban los adornos de los instrumentos, porque sí, había constructores que los hacían, pero a veces no eran tan buenos. Entonces decía, a ver, yo construyo el instrumento, tú te vas a dedicar, tu platero, te dedicas a hacerle los adornos a la guirnalda, ponerle que esto lo patrocinó el rey, quién sabe quién, y le pones ahí el sello de la casa, y pues eso, ¿no? Sí, hasta ahí vamos. Colombia, dice Juan Criollo, un esclavo y músico profesional de Santa Fe se convierte en trombonista, y se me fue ese rollo. Y recuerden que no existía esta nomenclatura, ahí fue un error mío, debe ser sacabuche o sacabuchista. Se llama así mismo sacabuche de chirimía, jugador sacabuche, un grupo de chirimías. Ahí el corrector de la compu me lo puso así. Bueno, recuerdan que el grupo de chirimías en sacabuche era el bajo natural, ¿no? En Soraya, Perú, la iglesia de Soraya, Aymaraes es un estado o departamento, como le dicen aquí. Al departamento, ¿no? Departamento. Departamento. Entonces se enumera en su inventario un sacabuche, una corneta, un órgano, un conjunto de chirimías, 2 bajones y un bajoncillo. Tópaga, Colombia, se llamaba terno, un conjunto de músicos de viento, consiste en un trombón otra vez, sacabuche y 3 chirimías. Santiago de Cuba, siendo maestro de capilla de Domingo Flores, que encargó la instrucción musical de los esclavos sacadónico Juan Cisneros. Felipe II, en una carta a sus hijas, dice lo siguiente: lo más es que unos ministriles que son esclavos de la galera, que son muy buenos y tañen muy bien muchos instrumentos, o los ministriles negros que analizaban las veladas en el palacio. Es decir, se dan cuenta cómo para ellos era un lujo tener instrumentos indígenas o esclavos. Y es curioso, ¿no? O sea, los esclavos eran solo a trabajar. En Morelia, en la ciudad donde vivimos nosotros, también se incluyen 2 indígenas en la capilla de música de la Catedral de Morelia y 2 esclavos. Lo que pasa es que esos 2 esclavos, es curioso porque el obispo les dice, oye, pues ahí están 2 esclavos míos, pero que ganen cada uno
de ellos 150 pesos. Pasan al siguiente área administrativa y le dicen, no, a ver, uno que sí gane 150 y el otro 100, porque el que va a ganar 150 sí toca bien, el otro no. Y después pasan al otro, a otro encargado y dicen, no, que los dos ganan 80 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué se les bajaría el sueldo? ¿Por ser esclavos o por qué? Eso no se sabe. O porque no había dinero, simplemente, ¿no? Porque tocaban mal. ¿Cómo? Porque tocaban mal. O porque tocaban mal, a lo mejor, ¿no? Bien, vamos hacia las últimas noticias de los sacabuches, ya es un poco tardío, ¿no? Bueno, aquí seguía en función, pero en Guadalajara, ahí en Jalisco, Guadalajara, Jalisco, en México, se le niega la plaza de sacabuche a uno. ¿Por qué? Fíjense el año. Para este año ya empieza a haber violines, empiezan a haber oboes, violonchelos, clarines, cornos, entonces, o trompas, no sé cómo lo llaman aquí, pues ya no se necesitan los sacabuches. Ya se empieza a abandonar esta inclusión de la música sacra con ministriles, ¿no? Otra noticia en Ubaque, Colombia, las iglesias del Valle de Ubaque, no sé cómo sea, poseen grandes conjuntos de instrumentos musicales europeos, incluyendo sacabuches, órganos portativos y fijos, clavicordios, arpas, guitarras, violines, violonchelos, chiripias, flautas y trompetas. ¿Qué dice aquí? Violines y violonchelos. Vemos el año, sí que todavía hay sacabuches, pero ya casi no se van a tocar, ¿sí? Porque ya está la moda de lo clásico, ¿no? ¿Se cambia el sacabuche por el trombón? En este periodo no, más bien se cambia por el, ¿cómo le llaman aquí al corno? ¿Corno o por trompa? Corno, por el corno. Y pues básicamente por el corno. Sí, en el barroco también el corno era el instrumento por excelencia, ¿no? Entonces, las trompetas naturales que le llaman también, pero ya no son trompetas ministeriales de sacabuches. En el barroco el sacabuche como que desaparece, ¿no? A ver, iconografía hispanoamericana. Lamentablemente no encontré más iconografía por ejemplo, de Bolivia, de Colombia. Pues no los he descubierto, no he encontrado, pues, ¿no? Y sí busqué una tesis de un colega de Colombia, pero pues ni él pone imágenes colombianas, no sé si las hay, en plano, o no sé qué pasa, ¿no? Bueno, pero sí tenemos esta iconografía que yo conozco en Hispanoamérica, solo hay esto. Por ahí se enteran, ven un sacabuche en Chile, en Bolivia, aquí hay, sí. Le dicen, ¿no? Hoy mismo fuimos a ver al Museo de la Iglesia Santo Domingo, Ajá. la coronación de la Virgen de Cristo, el profesor Omar me mostró un sacabuche. Sí. Unos niños, ¿verdad? Exactamente. Ahorita lo vamos a ver aquí. Pero sí, muchísimas gracias por la información. Por ahí si se entera si hay un sacabuche por ahí, me avisan, oye, nos encontramos un sacabuche detrás de una puerta, porque luego están así, ¿no? Bueno, estos están labrados en piedra. ¿Vean? Son los ángeles y sacabuche labrado. Esto está en Puebla, en la capilla número 2 del atrio de San Andrés Huejotzingo. Otro, está en San Juan de Teotihuacán, en el Estado de México. Es un bajón y un sacabuche. Pero si el sacabuche tiene las varas más hacia abajo, ¿cómo puede ser esto un sacabuche? ¿Por qué? Por la forma que lo está agarrando. Además el pintor decía, bueno, pues lo agarra así, pero a ver, sacabuche. Si ahorita han visto que los diseñadores gráficos dicen, ponen un cello y le ponen una guitarra. ¿Sí o no? Si no ponen atención, dice trompeta y ponen un trombón o ponen un saxofón. Pues imagínense en esa época, tenían mucho trabajo los pintores o simplemente no eran observadores y ponían lo que ellos imaginaban al final. Pero sí es un sacabuche por la forma en que lo agarran. ¿Sí? Ok. Esto está en Michoacán, a donde venimos, o sea, la iglesia de Santiago, en Murillo. Vemos aquí la campana y las varas, ¿no? Esto que ven aquí
este era el baptisterio. Lamentablemente este templo en el 2021 o 20, no recuerdo bien la fecha, el 8 de marzo, se quemó. Se quemó todo y se fueron todas las pinturas. Entonces, afortunadamente tenemos esta imagen de Musa Cabuche en Michoacán. Esta es una imagen de las dos que hay allá en Michoacán. La Virgen de la Asunción, eso está en Puebla, en la catedral. Vemos todo el consorte de ángeles músicos. Vemos aquí una chirimía, un violón, una flauta, un laúd, unos cantores. Esto parece también un violón, un arpa, un órgano, y por aquí se ven las manos de un sacabuche, ¿verdad? Aquí está, esta es la campanita y este es las manos del sacabuche, este es el ministro que lo toca. El antiguo colegio de San Luis también en Puebla. Lo curioso de esto es que en Puebla hay tantas iglesias como aquí, muchas también, pero lo curioso de estas pinturas es que están dentro de, haz de cuenta que saliendo de aquí, pues hay muchas tiendas de ropa, pues así, entran y de repente aparecen así todos los frescos y te quedas así porque ves ahí calcetines, chamarras y playeras y dices, o sea, yo entro y nunca me esperé ver esto. Yo vine a comprar un par de calcetines y de repente ves esto, toda un grupo de ministriles, hay laúdes, hay chirimías, hay otro sacabuche, pero este sí es un sacabuche, o sea, este es muy evidente que es un sacabuche, es muy claro, ¿no? La capilla abierta de San Esteban de Sardán. Vemos aquí, son dos pinturas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. La del lado izquierdo son puros cantores, el del lado derecho son ministriles. Son chirimías y el sacabuche. Está leyendo de un fascistón. Exactamente, ¿esta dónde es? ¿Dónde será esta? En el Palacio Solispa. Sí, acá. Eso, de Cusco. Aquí vemos al sacabuche que está amplificado, ¿no? Y también esa es la que decía usted, señora. Tengo que ir ahí entonces. Sí. Bueno, aquí vemos una copla de ministriles, un sacabuche y una corneta, ¿no? Y si se ven jovencitos, se ven niños, ¿no? En la conferencia de la mañana hicieron mención a los seises. Cuando los seises mudaban de voz, pues ya no servían, ¿no? Tenían que tocar o salían a estudiar otras cosas, ¿no? Ya no servían como cantores, pero sí como ministriles. Y se ponían, de hecho cambiaban la vestidura, en vez de tener colores blanco y rojo, pues ya era blanco y negro, del ministerio tal cual, ¿sí? Pues hasta ahí la iconografía. Lamentablemente no tengo iconografía de Bolivia, ni de Ecuador, ni de Colombia, ni de Chile, ni de cualquier otro país de habla hispana, hispanoamericano específicamente, pero pues si saben de alguno ahí, pues me avisan, ¿vale? Bien, ¿hay música o no? Pues hay un montón, hay más música que iconografía. Somos afortunados en eso, música hispanoamericana. Vamos a escuchar algunas muestras solamente. Antibus
de un fragmento del libro de Don Quijote. Y hay mucha literatura que lo cita, ¿no? Iban pasando, se ponen a platicar y una de las frases que dice es: y entre estas bienaventuranzas que suene el lindo sacabuche, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Hay más, hay un verso del quinto tono. Esto es del libro para ministerios de la Catedral de Puebla, allá en México. ¿Por qué se dice que es para ministerios? Porque no tiene texto, ¿no? La música de ministerios también tenía texto, pero era comúnmente cuando hablaban al coro. Pero si no tenía texto, era para ser tocado solamente. ¿La que da el sacabuche? O sea, cuando la partitura para sacabuche, ¿en qué clave está? Está en fa. Sí, aunque podía estar en sol también y ponían la clave de tenor, con el 8 hacia abajo. Y leía también en clave de cuarta o de tercera, porque el sacabuche también hacía de alto. Es la tradición hispana que el sacabuche hacía de tenor, de alto o de bajo. Entonces, o sea, no era que hiciera de tenor solamente, sino era de, oye, pues que no, que faltó el alto, pues hazlo tú, el sacabuche, ¿no? O sea, podría bastar bien. ¿Cómo? Podría bastar bien. Exactamente, sí. O lo hacía la bastarda, o solo se iba sobre la línea del contratenor alto, ¿no? O hacía de tenor o de bajo, según lo que hiciera falta. ¿Sí? Bien, pues eso, Juan de Araujo. Vamos a poner esto como un ejemplo sonoro. No es que sea corta, sino yo la corté para que nos escuchemos acá unos 12 minutos. Y eso se repite como 5 o 6 veces. La Lamentación de Jeremías, esto está precioso, pero no sé si haya tiempo todavía para escucharlo. No sé qué hora son. ¿Cuánto falta? ¿Sí? Ok. Ya me estoy despidiendo.
Bueno, solo como conclusión, se dieron cuenta que en ambos ejemplos donde habían cantores y ministriles, nunca sobrepasó el instrumento ministril a un cantor. Exactamente, se escuchaba el texto, ¿no? Los instrumentos ministriles eran muy nobles, muy adecuados a la voz. Ahorita si ponen a una cantante de ópera con un sacabuche, no se va a escuchar el sacabuche. Yo le decía, ¿cómo? Pues no, quizás una chirimía sí se puede escuchar, pero un sacabuche, un bajón, una corneta tampoco. Entonces la evolución de los instrumentos, ven un trombón y tiene una campana de esto, son 8 milímetros, un trombón bajo son 9,5 milímetros, son una campana grande. ¿Por qué? Porque la música es más potente ahora, ¿no? Entonces se va evolucionando el sacabuche en el galante, era un instrumento más grande ya. Bueno, si hay dudas, curiosidades, reclamos, pues ya me lo han dicho. Sí, no, como complemento, en el Cusco hay un archivo en el primer libro del Cabildo en que se contrata a un maestro músico y para que enseñe a tocar sacabuches, chirimías y otros más. Y eso es 1580. Yo cosas del destino, yo buscaba otra cosa del mismo músico y está la información allí. Sí, o sea, sí existía. Pero curiosamente por eso preguntaba cómo está escrita la partitura, porque no hay partituras en las que diga sacabuche. No está completamente, a menos que fuera que duplicara alguna voz, ¿no? O sea, sí, es muy raro que aparezca que diga sacabuche, sino no había específicamente, o sea, las músicas instrumentales tampoco se dice, es para instrumentos de clave baja o similares, o dicen bajón, vihuela de arco o similares, es decir, aquel que la clave de fa, ¿no? Entonces, quizás en alguna de sus investigaciones sí que pueden encontrar lo que dicen sacabuche, o para sacabuche, o que lo doble el sacabuche, o se hará con el sacabuche, o el sacabuche canta y toca a veces también. Porque como dice usted, habían ministriles que no solo tocaban el sacabuche, o tocaban arpa, vihuela de arco y chirimía, o chirimía, bajón y sacabuche y cantor, o sacabuche y órgano. O sea, y había también unos que tocaban solo el instrumento, y eran muy buenos. Y había unos que tocaban 2 o 3, pero no eran tan buenos, ¿no? Entonces, y como esas muchas historias, ¿no? Que hay en torno a la historia del sacabuche. Una consulta, técnicamente, ¿puedo tocar en cualquier tonalidad? ¿Es flexible o tiene limitaciones como instrumento? La limitación sería el instrumentista solamente. Sí, porque el instrumento sí puede hacer lo que sea. Ahora, justamente, pues, lo que tocaremos va a ser algunas cosas en 4/15, otras en 4/40 y lo que vamos a hacer entre 19. Entonces ahí, pues yo tengo que transportar, ¿no? Porque si fuera un instrumento, un sacabuche moderno, como les llaman, pues yo me traería mis boletas estas. 319 no me preocupo, porque no le cambio, es una 319, yo he escrito un LAN, toco un LAN, pero va a sonar un solo. Pero yo toco la, o sea, yo no tengo que ir a la cabeza, pero en sí, yo tengo que pensar en otra tonalidad. Tengo que transportarlo, porque yo en no puedo, o sea, yo toco un live, va a sonar una segunda mayor, va a sonar feo, ¿no? Entonces, y lo mismo en 4/15, 4/66, o 3/20, 3/90 y tantos, o 4/90 y tantos. Entonces es el instrumentista es histórico, o con los tuertos, ¿no? que existía. Pero es para acercarse un poco, o sea, en vez de subir, más bien comúnmente bajar una cuarta o una tercera, mejor le cambio a un tuerto que esté en fa y solo bajo un tono o subo un tono, en vez de bajar 4 o subir 4. Pues es como facilitarte el camino, también se lo hacían ellos, o dependiendo de la afinación del órgano, se hacían los sacabuches para que tocaran un la y sonara fa, por ejemplo, ¿no? Pero sí puede tocar en lo que sea. Ahí es cuestión del instrumentista, si tiene habilidad. Yo no la tengo para cambiar de un día a otro. Si que tienen pensado hacer en otra afinación, yo no voy a poder. Sí, entonces, ¿cómo?
Avísenme ahora, porque se van a estudiar. Sí, sí es complejo. Una vez con mi amigo el maestro Tapia, según íbamos a tocar un órgano está en 4:40, pero no, resultó 4:15 y cambiaron un programa de 1 hora a 4:15. Yo le dije, maestro, yo creo que es una pieza que sí es original para trombón, de hecho, o sea, para trombón en italiano de Martino Cesare, sí lo especifica, trombón, viola de agua, o viola da gamba. Es una música virtuosa, entonces yo cambiar medio tono una hora antes de un concierto, yo no lo puedo hacer. Habrá gente que sí, pero yo no. Entonces dije, mire, usted siga tocando. Si yo me quedo callado, yo me apaño cuando yo esté seguro de que la persona. Es un dúo para solo. Sí. Pues si no hay más curiosidades, dudas. Gracias. Sí, hay muchísimos tratados. Está lo de Yolanda de la Casa, Diego Ortiz, y hay un montón que ahorita, como son bastantes, se me hace un cuello de botella, no recuerdo tantos nombres, pero Rognoni también un tratado. Hay muchísimas, muchas fuentes donde sacar. Yo, por ejemplo, también, ¿cómo podría hacer esto? Cuando veo a Diego Ortiz o a Rognoni, las cláusulas, ¿no? Pues, por ejemplo, esto que toqué, ¿no? Es una cláusula, más probable. Sí. Pero si tú vas a la documentación, a las fuentes y dices, a ver, Rognoni, Diego Ortiz, de la Casa, mira cómo es ahí donde está el secreto, ¿no? Y te lo memorizas y a partir de ahí se te interesa el lenguaje y empiezas a glosar o a hacer las diferencias en cuanto a las cláusulas, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta es, yo voy a las fuentes. Algunas ya me las sé de memoria, las hago. Pero cuando quiero cambiar ya, voy a las fuentes, a los tratados de glosas. Con gusto. Y en la interpretación, que se somete a los tratados, ¿cierto? Y la improvisación. La improvisación es básicamente lo mismo, porque tú te entiendes el lenguaje, para mí, tú te entiendes el lenguaje y vas sobre eso, ¿no? Exactamente, solo conectas de punto a punto. Parece fácil, por sí que te lo tienes que entrenar y estudiar, ¿no? Pero es como todo, parece imposible, pero al final es la costumbre lo que nos hace estar más cerca de lo que uno quiere, ¿no? Es práctica y la costumbre. Como todos.
caminar, ni siquiera respirar. La actualización del derecho, pues, a mí me cuesta visualizar todavía. Tengo que vaya escuchando cosas y cosas. Pero o romper lo más mínimo, porque se va a romper, ya pienso diferente, yo no soy decir pero la única manera de ver eso es con una ouija. De ir ahí. Esperamos el miércoles. Sí. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Thank you.